Ya vimos de los libros históricos que es la historia del pueblo de Israel, pero como lo hemos aprendido, para nosotros fue escrito. Y ya vamos en el primer libro de Reyes, el primer libro de los Reyes. Si alguien tuvo la oportunidad de leer el primer libro de Reyes, se podrá dar cuenta que es dentro de un contexto en donde ya David está viejo. Ya pasamos primera de Samuel, segundo de Samuel, en donde encontramos que en el reino de David fue la unidad, la unificación del reino, pero después viene primera de Reyes y aquí ya está David siendo viejo y viene como esa transición para cederle el reino a su hijo. Y vemos que ahora empieza a gobernar el rey Salomón. Y solo como algo práctico, ¿qué diferencias ven entre el reino de David y el reino de Salomón? Por ejemplo, primera de Samuel, vemos cómo creció el rey David siendo un simple pastor, pero Salomón creció en el palacio. Creció ya en cierta forma acostumbrado a un estilo de vida de grandeza. Ah, sí. Pues era hijo de David. Era hijo de David, pero ya David siendo rey. Exacto. Entonces encontramos que el escenario en cómo los comienzos de David y el contraste de cómo empezó Salomón fueron muy diferentes. Salomón estaba acostumbrado en cierta forma a la prosperidad, a la grandeza, en un ambiente en donde de una u otra forma ya tenía ya figuraba. Al dominio, al poderío. Al dominio, al poderío, a la estrategia militar. Sin embargo, David lo fue aprendiendo con el camino. Exacto. ¿Alguna otra diferencia que encuentran entre David y Salomón? ¿O algo que es similar? Encontramos que los dos en cierta forma, de alguna manera tuvieron corazón para Dios. Vemos cómo de una u otra forma veíamos cómo dice el libro de Reyes que en cierta forma Salomón amó a Dios. Pero hay algo muy notorio que no podemos pasar por alto. Que se perdió al final. Salomón hizo lo que no agradaba a Dios. Tenía corazón para Dios, así como David. Pero Salomón también tenía corazón para algo más. Pues para todas las reinas con las que se casó. Amaba a Dios, pero también amaba. Y había una competencia. Había un corazón dividido. David, un corazón para Dios. Salomón, un corazón para Dios. Y esa fue la gran diferencia. Y así como hubo un corazón dividido, encontramos que hubo una nación dividida. Yo no sé, pero hubo en una ocasión que me platicaron esta historia. Fue de una persona que tuvo una excelente maestra. Escogieron justo una maestra en 6º grado para que jamás se les olvidara a los estudiantes una enseñanza importantísima. Desde la clase 1 sabían 6º grado para brincar a secundaria. Es una etapa complicada porque entran en la adolescencia y en cierta forma puede haber algo de rebeldía en el corazón. Y los directores se preguntaron, ¿a quién habremos de poner? Alguien que tenga sabiduría. Y escogieron una maestra, y la maestra lo primero que puso en el pizarrón fue esto. No sé si así se escribe. Decisión, sí, con C y S. Decisiones traen.
si encuentro una color. No encontré el color rojo para que se viera, pero Consecuencias. con C. Consecuencias. Ya no me cupo. Pero bueno, Consecuencias. consecuencias. Era su lema. Todos los días iniciaba la clase diciéndoles a los chavos: tus decisiones van a traer consecuencias. Consecuencias buenas o consecuencias malas. Y todos los días le repetía la misma frase: decisiones traen Consecuencias. la pregunta del examen. ¿Cuál es el lema de la clase? Y todos ya se lo sabían, porque la maestra desde siempre les enseñaba: tus decisiones traen consecuencias. Se lo repetía todos los días. Interrumpía incluso la clase continuamente para dejarles una enseñanza y que se les quedara grabada, porque iban a entrar en una etapa bien complicada. Jóvenes, tus decisiones van a traer consecuencias, buenas o malas. Cada decisión que tú tomas siempre van a traer consecuencias. Y prácticamente encontramos cómo empieza la introducción del libro. David por morir, y le empieza a dar instrucciones a su hijo. Y no era otra cosa que decisiones traen consecuencias. Decisiones traen consecuencias. David, habiendo transcurrido y habiendo tenido mucha sabiduría, y habiéndole Dios también concedidole a Salomón ser el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, fue alguien que al final se desvió, porque se le olvidó la enseñanza de que las decisiones siempre traen consecuencias. El libro de Primera de Reyes, el énfasis es que no olvidamos que las consecuencias de un corazón dividido siempre va a traer división. Después de que Salomón murió, tuvo 2 hijos, el reino de Roboam y Jeroboam. La nación se dividió en 2. Y podemos decir: no, pues eso no es para mí, eso no. Si en mi corazón no está todo para el Señor y hay algo con lo que está compitiendo Dios, o mi amor por Dios, y la esencia del libro y el énfasis es que si nuestro corazón no es todo para Dios, va a haber consecuencias, y no cualquier tipo de consecuencias, malas consecuencias. El tema del libro es división. División. Un corazón dividido siempre va a conllevar a una nación dividida. Un corazón dividido siempre va a conllevar a largo plazo una familia dividida. Un corazón dividido siempre va a traer sus consecuencias. El fruto de Salomón, sus 2 hijos, peleando uno por una, peleando entre ellos. El tono del libro es que no olvidemos la importancia, porque si nosotros nos ubicamos en qué son las palabras que se dicen cuando uno está por morir, son palabras que no son trivialidades, no son palabras superfluas, no son palabras vanas, no son palabras superficiales, hablas lo más importante. Y prácticamente David le estaba diciendo a Salomón: no se te olvide, tienes que tener un corazón completo para Dios, porque si no, habrá consecuencias. Dios quiere que veamos esta vida, la vida de Salomón, como una advertencia, porque era pueblo de Dios. Muchas veces decimos: a mí no me va a pasar,
No, es que Dios perdona y damos por hecho que las consecuencias no nos van a alcanzar. Dios es un Dios justo y las consecuencias nos alcanzan. Un corazón dividido es una nación dividida, es un fruto dividido, es una casa dividida, es una congregación dividida, en donde va a estar continuamente un pie acá, pero también un pie acá. Por eso la Escritura dice que no podemos amar a dos señores. O amaremos a uno y menospreciaremos al otro, o amaremos al otro y menospreciaremos al otro. La pregunta aquí es, para nosotros, ¿con quién nos identificamos? ¿Con David o con Salomón? Porque muchas veces hay una invitación para crecer en el Señor y ponemos excusas. A mí me encanta David porque, bueno, siempre se dice en toda su historia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero me encanta también Salomón porque cuando le preguntó qué quería, él pidió sabiduría. Amén. Sí. Y junto con la sabiduría iba todo lo demás. Por eso también me encanta Salomón. Aunque después, pues bueno, se perdió con toda la influencia que tenía por la gente que estuvo a su alrededor y con la que se casó y todo. Y es que yo veo ahí que hay muchas cosas dignas de admirar de Salomón, pero se llegó un momento en el que el Dios de Salomón fue la sabiduría y no Dios de la sabiduría. Porque propuso en su corazón experimentarlo todo. Vemos en Eclesiastés. Y ahí sus decisiones trajeron totalmente malas consecuencias. Y es muy sutil, porque de eso que Dios nos ha dado, que debe ser un don, es un don, de eso nos termina poseyendo y apoderando. Por eso, Señor, esto es solo un regalo, es prestado, me has dado la capacidad de ser mayordomo, pero no me pertenece y estoy luchando con esto, pero tú eres primero. Si tú me quitas ese don, si tú me quitas... Y se puede llamar hasta en las relaciones más personales, que yo creo que es en lo que muchas de las veces más batallamos. El que no esté dispuesto a tomar su cruz. El asunto con Salomón es que terminó amando y de más a sí mismo, claro, que al Señor, porque al final buscaban solamente su satisfacción y su conveniencia. Entonces la pregunta aquí es, si venimos del libro de Samuel, ¿de quién está en el trono? Muy sutilmente Salomón se puso en el trono del Señor. Y quizás te podía seguir hablando de Dios, pero ya estaba sentado en el trono, porque quien estaba gobernando era su propia carne y su propia voluntad y no el Señor. Entonces sí se necesita ser cuidadoso de, Señor, tú lo sabes todo. Lo que se le dijo Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Porque aquí la pregunta es, ¿me amas más que a todos? Y ciertamente, yo lo sé, Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. El Señor sabe cuáles son esas áreas en las que nos cuesta soltar. Porque aunque no lo decimos, muchas veces no decimos mis hijos. No, yo amo a Dios por sobre todas las cosas, pero nuestro andar, nuestros hijos están ocupando el primer lugar en nuestro corazón. El esposo está ocupando el primer lugar en nuestro corazón. Nosotros mismos estamos ocupando el primer lugar. Y es muy sutil. Y es una línea muy delgada. Súper delgada. Y de tiempo a tiempo el Señor te lleva, mira, te voy a poner a probar nuestro corazón para nosotros caer en cuenta si realmente le amamos a Él más que a todo. Para ver si no hay algo que esté compitiendo con el Señor.
Y honestamente se necesita que sea el Señor confrontando nuestra vida personal. Porque es una palabra que difícilmente en primera instancia, no, yo no. Jesús hablando. Ivonne, me amas. Clarita, me amas. Armando, me amas. Ana, me amas. Sí, sí te amo. Pero más que todas las cosas. Y más que a todas las personas. Y más que a ti mismo. Señor, tú lo sabes todo. Si hay áreas en las que tienes que trabajar conmigo y las tengo que rendir, Señor, ayúdame. Porque no me quiero y no me animo ni me atrevo a decir, no, yo no soy ese. Le pasó a Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Y el problema era el corazón de Salomón, que es el mismo corazón que nosotros tenemos. Nadie está exento a tropezar y caer. Es un libro que nos recuerda aprender de la vida de esta persona para a lo menos ir en oración. Señor, si hay algo en donde tú lo sabes, trabaja conmigo, porque va a haber a mis alumnos me quedé pensando por la frase. También tengo alumnos de sexto y también ponemos frases. Y este año es: piensa primero para tomar mejores decisiones. Date ese momentito para que pienses lo que vas a hacer, para que tus consecuencias pues no sean desagradables y contrarias a lo que tú quieres, ¿no? O a lo que debe de ser, más que a lo que tú quieras, a lo que debe de ser. amén. Entonces, pues sí, Salomón se dejó llevar. El Señor nos ayude. El Señor mira el corazón. Y podemos decir, Salomón, el Señor mira el corazón. Y donde está nuestro tesoro, Ahí está. Primera de Reyes 1:5. ¿Quién fue el primero en exaltarse, en dejar de lado a Dios, en permitir un corazón dividido? Lo sabemos, es Satanás, pero después lo vemos en el fruto de uno de los hijos de Salomón. Primera de Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Ahora vemos el mismo espíritu que tenía Satanás. Primeramente era alguien que tenía llamado para Dios. La Escritura dice que tenía una vestimenta especial, tamboriles, instrumentos, que era perfecto, pero no permaneció. Hubo un momento en su vida en donde hubo un espíritu de rebeldía, de transición, en donde empezó a ponerse a él por encima del Señor. Y ese mismo espíritu lo vemos aquí también en Adonías. Tengamos cuidado. Cuando nos ponemos en nuestra propia fuerza, en nuestros propios caballos, Señor, ayúdanos. Los primeros 2 capítulos de Primera de Reyes, un desastre. Salomón era alguien escogido, así como el Señor te ha escogido. Y ciertamente si te ha traído, el Señor nos ha escogido. Pero hay que tener cuidado de este corazón, porque es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y yo no puedo decir, a mí no.
Y si somos totalmente transparentes, de tiempo en tiempo, con nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nos ponemos en yo reinaré. El Señor diciendo, sí, eres escogido, me amas, pero también amas más tu propia vida, tu propia comodidad, los dádivas, los regalos que te he prestado, los has hecho tus dioses. Tus dioses. Era un escogido para ser rey. ¿Cuántos de nosotros decimos somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios? Apocalipsis 1:5. Y el Señor nos dice, ten cuidado, porque este era un escogido. Y de repente perdonizado. Hermanos, todo lo que se exalta contra el Señor va a ser humillado, va a ser bajado, va a ser llevado abajo. Como esa casa fue grande su ruina, porque ciertamente de tiempo en tiempo, ¡pum!, viene el viento a azotar con esa casa. ¿Qué somos? Una casa espiritual. Y si estas decisiones no están firmes, establecidas en el gobierno de solo uno, va a ser grande la ruina. Podemos escuchar la advertencia. Es un ten cuidado contigo mismo. El que se exalta contra el Señor será humillado. ¿Qué encontramos en el rey Salomón? Amabilidad para con sus enemigos. Capítulo 1, verso 53. Respeto por la ley. Capítulo 3, verso 3. Escoge la sabiduría, como bien lo comentabas. Capítulo 3, del verso 7 al 9. Ofrece sacrificios a Dios. Era alguien que adoraba al Señor. Capítulo 8, del verso 22 al verso 23, edifica el templo. Era alguien que hasta estaba en la obra del Señor. Era alguien que trabajaba, era un colaborador. Era alguien que dedicó el templo al Señor. Capítulo 3, verso 3. Y vayamos a capítulo 3, verso 3 también, para que veamos cómo era alguien que amaba a Dios. ¿Alguien le puede dar lectura? Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dice, mas Salomón amaba a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Amén. Era alguien que amaba a Dios. Era alguien que tenía amor por Dios. Gloria a Dios cuando tenemos ese sentir de amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen. Gloria a Dios cuando decimos, el Señor me ha dado su instrucción, la voy a obedecer. Gloria a Dios cuando decimos, no voy a escoger mi propia prudencia, voy a escoger la sabiduría de Dios. Gloria a Dios cuando decimos, soy un adorador puesto para adorar a solo uno. Gloria a Dios cuando entendemos cuál es nuestra misión dentro del templo. Somos colaboradores, edificadores juntamente con el Señor. Cuando entendemos que es en vano trabajamos si no es el Señor edificando su casa, si no es el Señor llevando todo el orden, todo el control, todo el diseño, el diseño de los planos dentro de su casa como arquitecto perfecto. Y gloria a Dios cuando entendemos que este templo no es para nosotros mismos, es un templo apartado, dedicado para el Señor. Eso muestra que somos gente que ama a Dios. Pero el asunto es que después también Salomón fue alguien que también mató a sus enemigos. Capítulo 11, verso 40. Fue alguien que también no solo ofreció un respeto por la ley, sino fue también alguien que
ofreció sacrificios en lugares altos, que violaba la ley. No solo fue alguien que escogía la sabiduría, sino que también escogió mujeres ajenas, extrañas. No solamente era alguien que ofrecía adoración al Señor, sino que en algún momento ofreció adoración a los ídolos. Capítulo 11, verso 5. A los dioses de sus esposas. No solo edificó el templo del Señor, edificó los templos a dioses paganos. Y todo estas son consecuencias de un corazón dividido. Cualquiera diría, no, pues es que el Señor me ha dado libertad. Amarás a tu Dios. Nada más. ¿Y qué dice Deuteronomio capítulo 6? Con parte de nuestro corazón. No, con todo tu corazón. Todo nuestro corazón. Todo esto son resultados, son frutos por dar cabida a Dios. Y es más, es una pequeña, si se acuerdan de este libro, acuérdense que es un libro que todo comenzó con un I. Una pequeña letra. Dios y. Qué peligro. Es muy chiquita esta letra, pasa desapercibida. Fue la causa de todo el acabose de toda una nación. 120 años del reino dividido, del Reino Unido, para de ahí en adelante. División tras división, división tras división. Ahí en sus bosquejos les di una hoja. En esa hoja prácticamente viene cómo se dividió el reino. Esa. Reino del norte y reino del sur. Exacto. Se dividió en dos. Lo voy a poner en algo práctico, en el tema de adoración. Es que esa canción me gusta mucho, a mí me hace sentir muy bien. ¿Está adorando a Dios? ¿Realmente es una canción que está adorando a Dios o simple y sencillamente te está tocando las emociones, un sentimiento, pero de adoración al Señor no tiene? Y es muy sutil. Ahora, tampoco podemos ser legalistas de que todo está mal. Lo que sí es que el corazón es perverso y engañoso. Y en la medida en la que de eso que comemos y nos llenamos, eso termina siendo nuestro Dios. Y tristemente dentro de la congregación, las canciones que se cantan, que se tocan, son más para el hombre que para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Ahora, no estoy cayendo en el extremo de condenar, tampoco, porque para los puros todos les es puro. Quizás todavía no han caído en ese discernimiento, pero hay que tener cuidado. Solo es de cuidado. Señor, yo quiero adorarte. Yo quiero ser una adoradora en espíritu y en verdad. A veces las canciones que se tocan dentro de la congregación es más para exaltar al hombre, para levantar al hombre, que al Señor. Y es un tema de cuidado. Ahora, no estoy diciendo, también el Señor restaura vidas, también el Señor a una vida que quizás siempre ha sido menospreciada, y de una u otra forma el Señor le quiere dar un concepto sano de sí mismo. Gloria a Dios. Pero se llega un momento en donde si uno se acostumbra como Salomón a estar en terreno de grandeza, en los lugares altos, se pierde pisada. Se necesita reconocer que el que es grande solo es uno,
Y que al final, en cierta forma, no tengo un más alto concepto de mí mismo ni un más bajo. El que debo de tener un sano concepto de mí mismo, comparado con quién es el Señor. Tuya es la alabanza, tuya es la adoración, tú eres el glorificado, tú eres el que debe figurar. Y es muy sutil. Cuando aquellos que están edificando el templo del Señor, de repente ya están edificando el templo para los ídolos. Y estoy hablando de los ídolos. Es sutil. Bueno nos es haber sido humillados, que el Señor nos recuerde quién es Él y quién somos nosotros, y que todo es por gracia. Por eso no nos ofendemos cuando alguien nos dice algo, porque sí somos eso y a veces somos peor que eso. No hay nada bueno en mí. Ah, no, el hermano me dijo eso y yo soy aquí. Yo soy el pastor. ¿Cómo se atreve? Trivialidades. Y no banalidades. Están edificando el templo para el Señor y de repente ya también están edificando el templo para los ídolos dentro de la congregación. El hombre es hombre y la gloria del hombre perece. Hoy estamos, mañana no, pero Él es el que permanece para siempre. La gloria sea Él, que Él sea el que figure, que Él sea el engrandecido. Que si nos ofendieron, ¿sabe qué, hermano? Discúlpeme si no tuve tacto para decirlo. Honestamente sí, soy de carácter complicado, perdónenme. No nos quita nada la humildad. Reconocer quiénes somos. No. Sí. No, soy el ungido. Aquí nadie se puede levantar contra mí. Santiago dice que todos ofendemos y muchas veces. O sea, aquí no hay lugar para hacernos los ofendidos porque quizás involuntariamente dañamos al otro. Sin querer. Nosotros no sabemos el contexto del que vienen. Quizás nunca lo tomaban en cuenta y para ellos es venir a la congregación y que lo saluden. Y pues de entre tanta actividad pues no lo saludamos y el hermano ofendido. No, hermano, es que no me saludó. Y si nos ponemos en un modo legalista, como ¿por qué te tengo que saludar? Humildad, discúlpame, hermano. Estaba tan atareada con tantos pendientes. Y mira, quizás no te voy a saludar siempre, pero espero no te ofendas, pero te prometo que te estimo en el Señor. Porque no sabemos de dónde viene el contexto en el que, el trasfondo en el que viene la gente. Y a lo menos es tener humildad y ahora sí que tratar de representar bien al Señor. Si nos enfocamos en un yo tengo razón y se va a perder el alma de tu hermano, no tiene caso. El Señor nos va a pedir cuentas. Así será. Y todo está en saber cuál es nuestro lugar. El Señor es todo sabio, el Señor conoce todas las cosas. No tenemos derecho a ofendernos en nada. Y sí, quizás a lo mejor en algunas ser claros, establecer límite, pero no tenemos derecho a guardar ofensa, porque el Señor no guarda ofensa con nosotros y nos ha perdonado de tiempo en tiempo. Y todo tiene que ver con jamás tomar una posición que no nos pertenece y cuidar nuestro propio corazón de nosotros mismos. Es sutil, volviendo al tema del corazón dividido. Oye, ¿por qué haces todo lo que haces? Por mis hijos. Quizás no lo dice
porque todavía no es consciente, pero no vivimos por nuestros hijos, vivimos por y para el Señor. Y claro, va por implícito, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra en el tema de responsabilidad. Pero el Señor está purificando nuestros labios. El Señor nos ayude. Es una advertencia. Un corazón, todo nuestro corazón para el Señor, que no haya competencia. El Señor tiene celo por nuestra vida. Si el Señor algo nos quisiera decir hoy es: te anhelo celosamente. En otras palabras es: no te comparto con nadie. Y eso significa no que no puedas amar a alguien más. A ver, hay que entenderlo dentro del contexto. Es que se refiere a que no debe haber algo que esté compitiendo con el amor. Nuestro primer amor. La primera exhortación a la iglesia: has dejado tu primer amor. Pero seguían haciendo obra. Y gloria a Dios, el Señor se lo reconoció, pero en algún momento fue el amor al ministerio. El amor, póngale cualquier cosa, el amor a lo que usted quiera, porque este corazón perverso puede amar el trabajo, la novia, el esposo, los hijos, el hermano, la fama, la sabiduría. Y no estoy diciendo que son cosas malas, estoy diciendo que nada debe de competir con él. Debe ser lo primero. Y si somos realmente pueblo escogido, el Señor de tiempo a tiempo se nos va a aparecer para advertirnos. 3 veces se le apareció a Salomón, ¿recuerdan? Y para advertirle. Salomón amó lo que no debía de haber amado. Cualquier adoración a lo que llamamos adoración, que es para mí, cuidado. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Teas. Empezó primero casándose con la Sulamita, la mujer de Egipto. Una pequeña cosa hasta el 1000%. Es este pequeño I. Salomón amó a Dios y el Señor nos ayuda. Podemos escuchar su advertencia. ¿Cómo terminó la vida de Salomón? Para nunca olvidarnos que la vida de Salomón es una advertencia para no caer en las mismas pisadas. Y cuando Salomón era ya viejo, Primera de Reyes 11:4, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Señor, hoy nos haces esa pregunta: ¿me amas con todo tu corazón? Como a Pedro: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Pero hoy, Señor, clamamos y rogamos que si tú has compartido este mensaje es porque hemos alcanzado misericordia y nos estás advirtiendo por gracia, porque nos amas y porque nos quieres librar de consecuencias malas. Señor, trata con nuestro corazón, prueba nuestro corazón y danos a conocer si hay algo que está compitiendo contigo en nuestro corazón, Señor. Vuélvenos a ese primer amor. Hoy nos arrepentimos, Señor. Hoy, Señor, tenemos cuidado de dónde hemos caído. Y hoy delante de ti, Señor, pon un corazón perfecto para ti en nosotros. Deseamos tener un corazón completo para ti, Señor, que no haya nada
que esté estorbando, que no haya nada, Señor, que en su momento de una u otra forma esté compitiendo contigo. Tú eres nuestro Dios, a ti servimos, Señor, para ti vivimos, tú eres nuestra vida. Hoy, Señor, pon ese corazón en nosotros, tú observas nuestro corazón, tú ves lo que hay en cada uno de nosotros. Vuélvenos a ti, vuélvenos a ti. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. No permitas que este corazón, que es perverso y engañoso, se incline a largo plazo a adorar a dioses ajenos, a aquel que no es Dios. Guárdanos de nosotros mismos. Y Señor, danos oído para oír, porque somos muy buenos para poner excusas cuando muchas veces nos has estado hablando de qué es lo que tú deseas. Señor, si hay temor en algo, da la convicción de la instrucción que de forma personal nos estés dando. Quizás no lo decimos, Señor, pero a veces el temor, cuando tú eres todo confiable, si tú nos has hablado, tú eres lo suficientemente poderoso para hacer, para guardarnos, para librar, para preservar nuestra casa, para sustentarnos. Señor, hoy nada dejaremos que nos lleve en cautiverio. Comenzó con un corazón dividido para después terminar en cautiverio en Babilónica. Señor, líbranos del cautiverio, Señor. Queremos un corazón para ti. Entendemos las consecuencias tan graves. Terminaron siendo esclavos, subyugados del trabajo, de la esposa, de los hijos. Todo eso de tiempo en tiempo va a venir a probar si realmente nuestro corazón es un corazón completo para Dios. Señor, danos un corazón para ti y líbranos, porque sabemos que tú eres lo suficientemente fuerte, poderoso para sustentar nuestra alma. Habla nuestro corazón y gracias por la advertencia de hoy, Señor. Hoy te escogemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.